La noche oscura envolvía la finca de los Vincent con un suave velo. Los viejos tilos junto a la puerta susurraban entre sí con la ligera brisa. A lo lejos las lechuzas se llamaban, y en los pasillos de la resonante casa reinaba un silencio semimuerto, solo interrumpido por el crujido de las tablas bajo los escasos pasos del servicio nocturno. Clara Vincent estaba en su tocador, frente al espejo, sosteniendo una vela en la mano. Llevaba un sencillo vestido de casa de fina muselina, un chal oscuro sobre los hombros y unos ligeros zapatos con los que solía moverse por la casa a altas horas de la noche. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo ahora mismo. Siempre es interesante saber de dónde proviene nuestra audiencia. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las nuevas historias que preparamos especialmente para ti. Intentaba leer una carta de su marido, pero las líneas se le emborronaban. Él escribía secamente, casi de forma profesional. Los trabajos en la India se han prolongado. No regresaré antes de 2 meses. Al final, una postdata. Recuerda, Clara, las recepciones y lo importante que es nuestra casa a los ojos de la sociedad. Ella dejó la carta, sintiendo como en su pecho volvía a subir la habitual pesadez. Su vida se había convertido desde hacía tiempo en un ritual. Tardes llenas de cenas, visitas, cartas, días llenos de supervisión de los sirvientes y pequeños detalles domésticos. Ni una pizca de libertad, ni una chispa. Apagó la vela en el dormitorio, encendió la linterna y apenas cerrando la puerta, salió al pasillo. Se acercaba la medianoche. Clara se dirigía al nuevo jardín de invierno. Los trabajos allí estaban a cargo de un joven arquitecto llegado de la ciudad. Los trabajos se realizaban de día y de noche. Le habían dicho que hoy se quedaría para terminar la planificación. Y extrañamente, no la abandonaba la idea de comprobarlo todo ella misma. La tenue luz de la linterna se deslizaba por los altos retratos de las paredes, y en la penumbra los marcos tallados parecían ventanas a otro mundo. Clara caminaba lentamente por el pasillo, oyendo sus propios pasos sobre el suelo de piedra. Cuando se acercó a la curva, se detuvo. Junto a uno de los retratos, el suyo, pintado poco después de su boda, estaba un hombre. Estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda y miraba fijamente la imagen, como si intentara descifrar un misterio oculto en las pinceladas. Lucas Merrideu no oyó sus pasos de inmediato. Su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto. En las mangas de su camisa se veía cal, y en su cinturón colgaba una bolsa de cuero con herramientas. Parecía un extraño allí, y precisamente esa sensación de extrañeza traspasó a Clara hasta lo más profundo. Ella se detuvo, sin saber si irse o llamarlo, pero él se giró primero. «Lady Vincent», dijo él en voz baja. Su voz resonó en el pasillo vacío con especial claridad. «Disculpe, me demoré». Él dio un paso hacia ella, y Clara sintió el olor a cal fresca y a hojas húmedas, traídas con él desde el invernadero. Se detuvieron casi uno al lado del otro. La llama de la linterna se agitó, reflejándose en sus ojos. «¿Los trabajos van bien?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. «Perfectamente, milady. Mañana empezaré a reforzar la pared oeste». Se calló, mirando su retrato, y luego de nuevo a ella. Y esa mirada se detuvo demasiado tiempo para ser solo la mirada de un trabajador a su señora. Clara sintió como sus dedos se apretaban en el asa de la linterna. Sintió calor, a pesar del fresco del pasillo. Notó como un fino polvo de cal se le había pegado al cuello. El incómodo silencio se prolongó, y ella, para romperlo, dijo: «Debe estar cansado. ¿Quiere que le traiga un té?» «Sería
Maravilloso, respondió él, inclinando ligeramente la cabeza. Ella se dirigió hacia la cocina, sintiendo sus pasos a su lado. Los sirvientes dormían. Abajo reinaba el silencio. Sobre la mesa estaba una tetera, dejada para las necesidades nocturnas. Clara sirvió té caliente en una taza y se la ofreció. Sus dedos, más rudos que los suyos, pero sorprendentemente cuidadosos, apenas rozaron su mano cuando él tomó la taza. Clara sintió ese instante hasta lo más profundo, como si el mundo se redujera a sus manos, a la tibia porcelana y al apenas perceptible contacto. Él no se apresuró a apartarse. Permanecieron uno al lado del otro. El té humeaba entre ellos, y en ese aire se mezclaban olores, a hojas húmedas, a cal y al delicado aroma de su perfume. El corazón de Clara latió más rápido, y en su cabeza se arremolinaron miles de pensamientos, de los que quería huir y quedarse a la vez. De repente, en algún lugar arriba, crujió una puerta, se oyeron pasos. Clara dejó bruscamente la linterna sobre la mesa y se volvió. El sonido se acercaba, alguien bajaba las escaleras y cada paso resonaba en su pecho. La mañana fue nublada, nubes grises se extendían sobre el jardín, y una ligera llovizna cubría los cristales del jardín de invierno con un velo sutil. Clara estaba sentada en la terraza, envuelta en un ligero chal de lana, y fingía revisar atentamente unas cartas. Los sirvientes se afanaban abajo, preparando las habitaciones para otra recepción, y ella no podía apartar los recuerdos del encuentro nocturno. Ese instante, cuando sus dedos rozaron su mano, destellaba en su memoria una y otra vez, como una chispa en la hierba seca. Clara levantó la vista hacia el jardín. Allí, 2 trabajadores instalaban nuevos soportes para los arbustos jóvenes, y justo en ese momento, a su espalda, resonó una voz familiar y seca. «Mi querida, pareces cansada», dijo la tía Evelyn, acercándose por las losas de piedra de la terraza. La tía siempre aparecía de repente, como si no anduviera, sino que se deslizara y traía consigo el olor a lavanda y a severidad. Esos tus paseos nocturnos por la casa. La gente tiene la lengua muy suelta. Clara se giró lentamente, tratando de mantener una sonrisa educada. Solo quería asegurarme de que los trabajos iban según lo previsto. Es mi deber como dueña. Oh, mi querida, nadie lo discute. ¿Pero es acaso decente que una mujer ande por la casa de noche y encima en camisón? La tía se sentó en el sillón de enfrente y se inclinó hacia adelante. Especialmente cuando en la casa hay gente nueva. Las palabras, dichas con estudiada suavidad, se clavaron en Clara como finas agujas. Sabía a quién se refería. Intentó desviar la mirada con calma, pero la tía no se apresuró a callar. Debes tener cuidado. La gente se da cuenta de más de lo que crees. Clara solo asintió, y por dentro sintió cómo se le apretaba un nudo de miedo. Se sentía como un pájaro posado en un cable de alta tensión. Un movimiento torpe y su vida ardería en chismorreos. Para distraerse, decidió ir al jardín de invierno. Poniéndose la capucha, bajó por la escalera lateral. La niebla se extendía por los senderos. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma a musgo. Dentro del invernadero hacía calor. Las paredes aún no estaban terminadas, pero las plantas ya llenaban el espacio con su exuberante verdor. Y allí, entre hojas y materiales de construcción, lo vio de nuevo. Lucas estaba junto a la mesa de madera, con planos desplegados. En sus mangas había restos frescos de cal, y un pequeño trozo de hoja se había quedado atrapado en su cabello. Levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. En ese instante, el ruido de la calle, la niebla detrás del cristal e incluso el aliento de la naturaleza
parecieron desaparecer. «Milady», dijo él inclinándose ligeramente, «hoy ha venido temprano». «Quería ver cómo iban las cosas», respondió ella tratando de que su voz sonara normal. Se acercó más y se inclinó sobre los planos. «Aquí irá un nuevo arco», señaló con el dedo, apenas rozando el papel. Pensaba cómo entrelazar los elementos antiguos con la nueva estructura. Clara se inclinó aún más. Sus hombros casi se tocaron. Sintió el calor de su cuerpo, el apenas perceptible aroma a serrín y cal húmeda. Su voz sonaba baja, pero en ella había algo que le provocaba una extraña ola de dicha. Con cuidado, tocó el plano con un dedo, y en ese momento su mano también se posó sobre la misma línea. Sus dedos se encontraron, se quedaron inmóviles por una fracción de segundo, y luego él retiró lentamente la mano, como si no quisiera, pero debiera. Clara sintió como el rubor le subía a las mejillas. «Usted percibe las líneas con una delicadeza sorprendente», dijo él en voz baja, mirándola. Sus ojos brillaban, y ese brillo era peligroso. De repente, detrás del cristal del jardín de invierno, alguien se movió. Clara levantó la vista. Entre las ramas, bajo el techo bajo, estaba el jardinero. Los miraba con una extraña fijeza. Luego se dio la vuelta apresuradamente y se fue. Pero Clara ya sabía que esa mirada podía ser el comienzo de una conversación. Se apartó de la mesa, tratando de calmar el temblor en sus dedos. «Parece que el aire se ha vuelto demasiado denso», murmuró casi en un susurro, y se dirigió a la salida. Lucas no la detuvo, pero su mirada la siguió hasta la puerta. Salió al sendero neblinoso, inhaló el aire húmedo, y su corazón seguía latiendo como si acabara de cometer algo prohibido. En su memoria vivía el roce de su mano, ese breve instante en el que hubo más que en docenas de cenas de sociedad. Y entonces, mientras caminaba por el jardín, se oyeron voces entre los arbustos. Clara aminoró el paso y escuchó. «Lo vi con mis propios ojos. Estaban pegados», decía alguien en un susurro excitado. «Y tú pensabas que Nuestra Señora era un ángel». Todo el día la casa estuvo envuelta en un extraño y perturbador silencio, aunque afuera la lluvia caía a cántaros, tamborileando en los cristales. Clara estaba sentada en el salón con su bordado, pero sus dedos no paraban de enredarse. El hilo se le liaba. La condesa vecina, que había venido de visita, contaba las últimas noticias de sociedad, pero las palabras pasaban de largo. Los pensamientos de Clara volvían una y otra vez al episodio de la mañana en el jardín de invierno. La mirada de Lucas, sus dedos que se encontraron en el plano, y el jardinero, observándolos. Para el almuerzo, el mayordomo regresó con las cartas. Una era de su marido. Clara leyó: «Recuerda que eres la cara de nuestra casa, que todo sea impecable». Estas líneas, parecía, la envolvían en una nueva capa de grilletes. Apretó la carta con tanta fuerza que el papel casi se rasga. Después del almuerzo, la tía Evelyn le pidió que paseara por los pasillos del ala antigua para comprobar si las ventanas estaban cerradas. Se avecinaba una tormenta. Clara tomó la linterna y fue, sintiendo la mirada de su tía en su espalda, como si la siguiera a cada paso. El pasillo se extendía interminablemente. Las sombras se movían por las paredes, donde colgaban viejos retratos. Y de repente, al final del pasillo, una silueta. Lucas estaba junto a la ventana, observando la lluvia, con las manos entrelazadas a la espalda. Su perfil, iluminado por una luz tenue, parecía tallado en un grabado antiguo. Al oír sus pasos, se giró. En su rostro apareció un atisbo de sonrisa. «Milady, ¿de nuevo usted?» En su voz no había sorpresa ni timidez, solo una tranquila constatación. «Estoy revisando las ventanas.
respondió Clara tratando de mantener la voz firme. Pero su pecho se le revolvió. Él se acercó, dio 2 pasos lentos, quedaba apenas nada entre ellos, y ella sintió el calor de su cuerpo a través de su propia respiración. «Aquí hay corriente», dijo él, y su mano se posó en el marco de la ventana. La otra, con cierta incertidumbre, le tocó el codo. «Disculpe». Ese «disculpe» sonó casi un susurro, pero un escalofrío recorrió la piel de Clara. Levantó los ojos y encontró su mirada. Él se detuvo en ella más tiempo de lo que permitía la etiqueta, y el mundo desapareció. Solo ese pasillo, la lluvia tras la ventana y sus corazones, latiendo demasiado rápido. De repente, se oyó un tropel detrás. Se separaron bruscamente. Por el pasillo corría una doncella, con un manojo de llaves en la mano. Se detuvo, hizo una reverencia y pasó apresuradamente, pero Clara notó que su mirada se detuvo en ellos. Un segundo, no más, pero suficiente para sembrar conjeturas. Clara se dio la vuelta, cerró los ojos, intentando recuperar el aliento. Lucas permanecía en silencio, pero su mano se deslizó lentamente del marco de la ventana, como si no quisiera soltar ese instante. «Debe tener cuidado», dijo él en voz baja. «Esta casa está llena de oídos». Clara asintió, pero por dentro la desgarraban las contradicciones. Su deber con su marido y su casa, el miedo a los rumores, y una extraña y dulce sensación que ya no podía ignorar. «Yo lo sé», pronunció ella, y en su voz algo tembló, algo que ambos oyeron. Por la noche la casa cobró vida. Se preparaban para la cena, se subía la plata, se colgaban las lámparas. Clara estaba sentada en el tocador, cepillándose el cabello. Fuera, por la ventana, un rayo centelleó, y por un instante la habitación se llenó de luz brillante. En el espejo vio su rostro, rojizo, los ojos brillantes como si acabara de despertar de un sueño. Oyó como abajo el mayordomo daba órdenes, como la tía Evelyn regañaba en voz alta a una de las doncellas. Luego, una voz pronunció el nombre de Clara, y la conversación se interrumpió. Su corazón se encogió. Se acercó en silencio a la puerta, la entreabrió y se quedó inmóvil. En la escalera estaban 2 sirvientas, susurrando. «Te digo que lo vi con mis propios ojos», susurraba una con vehemencia. Estaban juntos, como marido y mujer, no como señora y arquitecto. «Silencio», exclamó la otra. «Si Lady Evelyn nos oye, nos despedirá». Clara cerró lentamente la puerta, sus palmas heladas. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo como el miedo subía dentro de ella, y con él, el mismo temblor de los recuerdos de su mirada. Se levantó y se acercó a la ventana. Descorrió la cortina. La lluvia seguía cayendo, los cristales temblaban con el viento. Abajo en el sendero, a la luz de la linterna, una figura masculina se movió fugazmente. ¿Lucas? ¿O alguien más? La figura se detuvo, como observando, y luego desapareció en la oscuridad del jardín. La lluvia continuó toda la noche, pero al amanecer los charcos se cubrieron con una fina capa de hielo. Clara apenas durmió, oyendo todo el tiempo pasos fuera de la ventana, o quizás imaginándolos. Hacia el mediodía, cansada y alerta, salió al jardín para comprobar cómo habían resistido las plantas el frío de la noche. El jardín de invierno aún no estaba terminado, y el aire húmedo en el interior recordaba la niebla matutina. Dentro, entre las columnas y los marcos de cristal, había andamios de madera. Sobre las mesas yacían planos, trozos de cintas, pedazos de tela para atar ramas. Lucas estaba en el extremo más alejado, colocando nuevas tablas. Sus manos manchadas de cal se movían con seguridad y su mirada seguía concentrada las líneas. Al oír sus pasos, se giró, y por un instante su rostro se suavizó,
como si esa mañana se hubiera vuelto más cálida con su presencia. «Milady», pronunció en voz baja, «¿está usted aquí de nuevo?» «Yo...» Decidí asegurarme de que las plantas no hubieran sufrido, respondió ella tratando de que su voz sonara tranquila. Se acercó más, pasó los dedos por las hojas húmedas. El ligero olor a tierra mojada y cal se mezcló con su perfume, y Lucas, al parecer, lo percibió. «¿Ve este brote?» Se inclinó, tomó su mano y la apoyó suavemente sobre la delgada rama. «Hay que atarlo. De lo contrario se romperá bajo su propio peso». Clara se quedó inmóvil. Sus dedos sostuvieron su mano más tiempo de lo necesario. Y de repente, él mismo tomó el cordel, se inclinó más cerca, casi rozando su hombro, y sus alientos se mezclaron. Ella sintió el calor de su piel, oyó su respiración uniforme y por dentro, una felicidad contenida y peligrosa. «Está usted demasiado cerca», susurró ella, sin apartar la mirada de la rama. «Perdone», dijo él en igual voz baja, pero no retrocedió. «No puedo evitarlo». Por un segundo se detuvo, como si quisiera decir algo más, pero en ese momento se oyó el chirrido de una puerta desde el exterior. Clara se sobresaltó, se apartó. Lucas se enderezó bruscamente. En la entrada apareció la tía Evelyn, apretando su tejido en las manos. «Ah, está usted aquí, Clara». Su voz sonó normal, pero en sus ojos brilló algo perspicaz. «Creía que no la encontraría. ¿Y usted...?» Cambió la mirada hacia Lucas. «¿Sigue trabajando?» «Sí, milady», respondió él, inclinándose ligeramente. Su rostro se volvió impenetrable. «¡Qué loable!», observó ella con sequedad y se fue, dejando tras de sí un ligero aroma a lavanda y una sensación de vigilancia. Clara permaneció de pie sin saber cómo respirar. Todo en su interior temblaba. «Ella... sospecha», exhaló ella. «¿Que lo haga?», dijo Lucas en voz baja. «No tenemos culpa si somos cautelosos». Él retiró las manos, pero su calor permaneció en su piel. Clara retrocedió, tomó la cesta de herramientas y salió al jardín, tratando de parecer ocupada. Pero su corazón latía tan fuerte que sus pasos eran inseguros. Más tarde, al caer la tarde, cuando la casa volvió a silenciarse, Clara caminaba por el pasillo, llevando una bandeja con cartas. Iba a llevarlas al estudio, pero al pasar por el viejo salón, oyó voces. Se detuvo, escuchando. «Te digo que él la mira, no como a su señora», susurró uno de los lacayos. Lo vi cuando le tomó la mano. «¿Y qué?», respondió el otro en voz baja. «¿Quieres decir que ella...?» Silencio. «Si el coronel se entera...» Clara casi suelta la bandeja. Las voces cesaron. La puerta se cerró suavemente. Ella se quedó inmóvil en medio del pasillo, sintiendo como el mundo a su alrededor se tambaleaba. De repente, alguien le puso una mano en el hombro por la espalda. Clara se giró bruscamente y se encontró con la mirada de Lucas, que estaba demasiado cerca, como si hubiera surgido de la oscuridad. El atardecer cubrió la finca con un espeso crepúsculo. Los sirvientes se apresuraban a poner la mesa para una cena íntima. No se esperaban invitados hoy, y Clara observó con alivio cómo el mayordomo retiraba los cubiertos sobrantes. En el aire flotaba el aroma a cera y almendras tostadas. Sentía una extraña ligereza. Su esposo no estaba. La tía estaba ocupada tejiendo en sus aposentos. La casa finalmente se había sumido en el silencio. Pero este silencio no la calmaba. Al contrario, despertaba pensamientos peligrosos. Después de la cena, Clara se dirigió al jardín de invierno. Quería volver a pasear por los senderos, revisar los nuevos soportes, sentir ese olor especial a tierra húmeda. En la penumbra del invernadero, varias velas ardían,
proyectando largas sombras sobre las paredes de cristal. Lucas estaba junto a la columna más lejana, inspeccionando las vigas recién colocadas. Al oír sus pasos, se enderezó lentamente. «Está usted aquí de nuevo», pronunció con voz grave, como si estuviera cansado, pero contento de verla. «No puedo dormir», respondió Clara bajando la mirada hacia las hojas húmedas. «Yo quería asegurarme de que las plantas hubieran sobrevivido al frío». Él se acercó más, sin apartar la vista. Clara sintió que algo se estremecía dentro de ella, como una cuerda tensa. «Son más fuertes de lo que parecen», dijo él. «Pero sin cuidado, todo perece». Estas palabras sonaron como algo más que una conversación sobre plantas. Clara tragó con dificultad el nudo en su garganta. Él tomó de la mesa una pequeña cinta para atar, se acercó a ella y le tocó suavemente la mano al entregarle la cinta. Sus dedos temblaron apenas perceptiblemente. «Permítame», susurró él, y le mostró cómo envolver el brote. Sus manos se superpusieron a las de ella. Sus dedos se entrelazaron por un instante, y Clara sintió el calor de su piel penetrar a través del delgado tejido de los guantes. Su corazón latió con más fuerza. «Yo debo irme», murmuró ella, pero no dio un solo paso. Lucas retiró lentamente las manos, pero su mirada se volvió la misma que aquella noche junto al retrato. Penetrante, llena de oculta melancolía y fuerza. Dio un paso más cerca y Clara sintió su aliento en su mejilla. «¿Por qué viene usted aquí, Clara?», preguntó él en voz baja, casi un susurro. «¿Por las plantas? ¿O por algo más?». Ella no encontró respuesta. Sus labios temblaron, pero las palabras no salieron. Sentía un calor en la garganta y en el pecho confusión. Dio un paso atrás, pero se encontró con la espalda contra una columna fría. La mano de él se levantó, tocó su hombro, y por un instante pareció que ese mundo, con sus reglas, desaparecía. «Si alguien entra», exhaló por fin. «Yo me iré primero», dijo él, pero no se apartó. «Pero dígame, ¿quiere usted que me vaya?». Clara se quedó inmóvil, sin saber qué responder. En ese momento, desde la puerta se oyó un sonido leve, pero claro, como si alguien hubiera girado el pomo y luego se hubiera detenido. Lucas se apartó al instante. Su rostro volvió a la calma. Clara se llevó las manos al pecho, tratando de ocultar su temblor. Ambos permanecieron en la penumbra, escuchando el silencio que ahora les parecía peligroso. Desde la mañana, la casa zumbaba como una colmena. En la cocina, la servidumbre alborotaba. Preparaban pasteles para la llegada de un pariente lejano del coronel. Clara estaba sentada en el escritorio del estudio de su marido, intentando concentrarse en las cuentas de la casa. Pero cada línea, cada cifra, se convertían de repente en recuerdos del día anterior. Sus dedos sobre su mano, lo cerca que estuvo, las palabras dichas casi en un susurro. Apretó los ojos con fuerza, pero de su memoria no se borraba la mirada de Lucas, tan profunda que parecía ver todo lo que ella ocultaba. Llamaron a la puerta y la doncella trajo una pila de cartas. Entre ellas, destacaba un sobre fino con un sello de Londres. Clara lo abrió y leyó las secas líneas de una amiga. «Querida Clara, en la ciudad se rumorea algo extraño. El arquitecto de tu finca se queda por las noches en tu casa. Sé que eres prudente, pero ten cuidado. La sociedad es implacable». Las manos de Clara temblaron. Estrujó la carta y la guardó en un cajón. Dentro de ella se encendió una mezcla de miedo e ira. Qué rápido volaban las palabras, apenas nacidas, hasta la capital. Se acercó a la ventana y miró largo rato cómo dos obreros, cargando tablas, caminaban por la alameda hacia la casa. El corazón se le encogió. ¿Y si los rumores ya estaban por todas partes?
Cerca del mediodía, la tía Evelyn entró en el salón. Su mirada era atenta, un tanto inquisitiva. «Hoy no es necesario que vayas al jardín de invierno, Clara», dijo ella como de pasada. «Deja que el señor arquitecto trabaje sin interrupciones. Y no te acerques tanto a él, querida. Eso provoca chismorreos innecesarios». Clara palideció. «Tía». «Oh, no hay necesidad de excusas. Solo te recuerdo. El honor de una mujer es tan fácil de manchar con una palabra». La tía se fue, dejando tras de sí un aroma a lavanda y el frío regusto de una advertencia. Clara se levantó lentamente, sintiendo un nudo pesado en el pecho. No podía quedarse en esa habitación. Tomando un ligero chal, bajó al jardín de invierno. Allí estaba húmedo y silencioso. A través de los cristales penetraba una luz tenue, y las hojas verdes brillaban con las gotas. Lucas estaba junto a la mesita más alejada, inclinado sobre un plano. Cuando oyó sus pasos, se enderezó, y en su rostro apareció una sonrisa contenida. «¿Está usted aquí de nuevo? A pesar de todo, debo asegurarme de que las obras van según lo previsto», respondió ella, pero su voz vaciló. Se acercó más mirando el plano. «¿Qué es esto?» «Un nuevo arco». Pasó el dedo por la línea. Su mano quedó cerca de la de ella, y de nuevo, como la vez anterior, sus dedos se encontraron. Esta vez él no se apartó. Su mirada estaba fija en el rostro de ella, y Clara sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. «No debería», comenzó ella, pero él la interrumpió en voz baja, casi un susurro. «¿Y usted? ¿Debería?» Ella no sabía qué responder. Sus manos temblaban, sus pensamientos se confundían. Sus dedos se deslizaron por su muñeca, con cautela, como si comprobara si ella lo rechazaría. Pero ella no lo hizo. «Si alguien entra», susurró ella, pero no se movió de su sitio. «Me iré», dijo él sin retirar la mano. «Pero dígame honestamente, Clara, ¿les tiene miedo a ellos o a lo que siente?» Sus labios temblaron. No encontró palabras, solo retiró lentamente su mano como si se quemara y se apartó hacia la pared del fondo, intentando ocultar su agitación. «Debo irme», dijo intentando que su voz sonara firme. Lucas no la siguió, pero su mirada, pesada y llena de lo no dicho, la acompañó hasta la puerta. Casi salió corriendo al sendero, inspiró el aire frío y trató de calmar su respiración. En su cabeza resonaban sus palabras como un eco en una sala vacía. Más tarde, en sus aposentos, se sentó junto a la ventana y miró la alameda. El crepúsculo se espesaba, y abajo, una figura oscura se quedó inmóvil. No podía distinguir quién era. ¿Un obrero? ¿Lucas? ¿O alguien más? La figura permaneció inmóvil, como si observara las ventanas. Y en ese momento, detrás de la puerta de su habitación, una tabla crujió suavemente, como si alguien se hubiera acercado sigilosamente y se hubiera detenido. La mañana comenzó con una fría niebla. Una luz gris se filtraba por las ventanas, delineando los marcos tallados y los cristales empañados por la humedad nocturna. Clara bajó al comedor, donde ya estaban sirviendo el desayuno para la tía Evelyn. La dueña de la casa se comportaba con normalidad, pero en su mirada había una cautela oculta. Los sirvientes susurraban en voz baja, observando a Clara de reojo, y cada una de sus miradas le parecía una sentencia. «Hoy debe ir a la ciudad, Clara», dijo la tía mientras tomaban el té. «Hay que encargar nuevas telas». «¿Hoy?» Clara palideció involuntariamente. «Exactamente. ¿Acaso tiene usted asuntos más importantes?» La voz de Evelyn era suave, pero con un matiz metálico. Clara asintió, ocultando el temblor en sus dedos. No podía confesar que sus pensamientos desde la mañana estaban en el jardín de invierno.
Dentro de ella crecía la ansiedad. Si se iba, los rumores crecerían sin su control, pero quedarse significaba exponerse a la nueva mirada de la tía. Para el almuerzo, el carruaje ya estaba listo, pero Clara encontró un pretexto para demorarse. «Debo revisar las obras», le dijo a su tía. «Solo me llevará un minuto». Se dirigió por el sendero mojado hacia el invernadero. Dentro flotaba el aroma a yeso húmedo y hojas verdes. Los rayos de luz que se filtraban por el cristal caían sobre la vieja mesa de roble, donde reposaban planos enrollados. Lucas estaba junto al muro este, levantando nuevas vigas. Al oír sus pasos, se giró y, sin decir una palabra, se acercó lentamente. «¿Por qué está usted aquí de nuevo?», preguntó él en voz baja, pero en su voz no había reproche, solo sorpresa y... «¿Esperanza?» «Yo debo ver lo que está haciendo», respondió ella sintiendo cómo su corazón empezaba a latir más rápido. Él sonrió apenas perceptiblemente y luego puso en su mano un trozo de madera lisa. «¿Ve? Es la base de un nuevo arco. Debe ser fuerte, pero también hermoso». Sus dedos se deslizaron sobre la madera y la mano de él cubrió la suya. Por un instante se quedaron inmóviles y ese momento pareció una eternidad. Ella sintió el calor de su piel, él, el temblor de sus dedos. Todo dentro de ella dio vueltas, como si el olor a cal y tierra húmeda la embriagara. «Clara», pronunció él en voz baja, «si viene usted tan a menudo, tendré que confesar...» «No es necesario», lo interrumpió rápidamente, retrocediendo un paso. «Aquí hay demasiados ojos». Él la miró como si las palabras ya no tuvieran importancia. Ella sintió esa mirada como un toque. Su respiración se aceleró. Estaban demasiado cerca, y entre ellos el aire parecía cálido, denso, lleno de aquello de lo que no se podía hablar. De repente, en algún lugar de la profundidad del invernadero, se oyó un golpe sordo. Clara se sobresaltó. Lucas dirigió su mirada hacia el pasillo lejano. Allí no había nadie, solo paredes húmedas y filas de macetas, pero la sensación de ser observados se intensificó. «Es hora de irse», dijo él con suavidad, pero su mirada no la soltaba. «Sí», susurró ella, pero no se movió. Permanecieron así un instante más, hasta que una corriente de aire agitó una ligera cortina. Clara, por fin, se volvió y caminó lentamente hacia la salida, sintiendo su mirada sobre ella. En el umbral se detuvo para regular su respiración, y lo oyó decir en voz baja a sus espaldas: «Tenga cuidado». No se volvió, pero esas palabras dejaron una huella ardiente en su corazón. Al regresar a casa, Clara sintió que no podía ir a la ciudad. Subió a sus aposentos, se sentó junto a la ventana y volvió a ver la misma figura oscura, de pie en la alameda entre los tilos. Esta vez, la figura dio un paso adelante, y a la tenue luz de la linterna, Clara distinguió el rostro del jardinero. La miraba directamente, y en sus ojos había algo demasiado atento, demasiado comprensivo. La noche caía lentamente sobre la finca, como un pesado telón de terciopelo. La lluvia casi había cesado. Solo raras gotas caían del tejado sobre los escalones de piedra. Clara estuvo sentada largo rato junto a la chimenea, contemplando el fuego, pero su calor no disipaba la inquietud y la languidez que la invadían. En la casa reinaba ese silencio que suena más fuerte que cualquier ruido. La tía se había encerrado en sus aposentos, el servicio ya se había acostado, y el vigilante nocturno recorría las salas lejanas. Clara se levantó, se echó lentamente un chal oscuro y tomó una linterna. Cada movimiento le parecía casi indecoroso, prohibido, y por eso mismo, aún más dulce. Los pasillos estaban sumidos en la penumbra,
La linterna proyectaba círculos de luz oscilantes en las paredes. Al pasar junto a su retrato, involuntariamente disminuyó el paso y se encontró con su propia mirada, severa, ajena. Su corazón latió más rápido. Se dio la vuelta y siguió adelante, sintiendo cómo la suave tela de su vestido se deslizaba sobre su piel y cómo su respiración se aceleraba por la expectación. La puerta del jardín de invierno estaba entreabierta y un ligero olor a cal y hojas verdes se extendía hacia ella. Dentro, el aire era húmedo y cálido, como si la primavera ya estuviera naciendo en él. Una vela sobre la mesa proyectaba reflejos dorados sobre el cristal y las vigas de madera. Lucas estaba junto a la columna más lejana, apoyado en ella con el hombro. Su camisa estaba ligeramente desabrochada en el cuello. En sus muñecas había rastros de polvo blanco, y su cabello estaba un poco revuelto. Cuando la vio, su rostro cambió. La severa concentración desapareció. La mirada se volvió suave, como si hubiera visto lo que esperaba. «Ha venido», pronunció en voz baja, y en su voz había algo que le cortó la respiración. «Yo no podía dormir», respondió ella cerrando la puerta con cuidado detrás de sí. Se acercó, paso a paso. Él no se movió, solo la siguió con la mirada, y esa mirada parecía quemar la tela de su vestido, llegar hasta su alma. Cuando estuvieron a solo unos pasos, él levantó lentamente la mano y le tocó la mejilla. Sus dedos, con olor a cal y algo amaderado, estaban cálidos. Los deslizó a lo largo de su pómulo, luego por su cuello. Clara cerró los ojos y sintió como en su pecho nacía algo prohibido y hermoso, como una flor pesada abriéndose paso entre las piedras. «Si alguien se entera», exhaló ella, casi sin abrir los ojos. «Que lo haga», dijo él con suavidad, pero con firmeza. «Ya no puedo fingir». Su mano se deslizó hacia abajo, rodeó su cintura, la atrajo más cerca. Clara sintió como sus cuerpos casi se rozaban, como el calor de su pecho se abría paso a través de la delgada tela de su vestido. Ella levantó las manos, tocó sus hombros con incertidumbre, y luego deslizó sus palmas por su espalda, sintiendo cada línea de sus músculos bajo la tela áspera. Se inclinó, y sus labios se encontraron. Al principio el beso fue ligero, como el roce de un pétalo, pero en él se escondía una sed que estalló un segundo después. La besó con más avidez, más profundamente, y sus dedos se deslizaron por su espalda, por sus brazos, llegando hasta los codos, deteniéndose en la cintura. Clara respondió a los besos con el mismo éxtasis desesperado, sintiendo como el mundo se derrumbaba, dejándolos solo a ellos dos. El chal se deslizó de sus hombros y Lucas lo atrapó con una mano. Lo puso sobre la mesa junto a los planos. Su otra mano recorrió lentamente la piel descubierta de su cuello. Bajó más, hasta la clavícula. Él besó su rostro, su cuello. Cada movimiento de sus labios era tan tierno y ardiente que a Clara le faltaba el aliento. Solo oía su respiración, el latido de su propio corazón y el susurro de las hojas detrás del cristal. Sus palmas se deslizaron por sus costados, sintieron la curva de su figura, se detuvieron en sus caderas. La atrajo más cerca, de modo que ella quedó entre sus piernas, pegada a la mesa de madera. Sus manos encontraron su cabello, sus dedos se hundieron en los suaves mechones, sintiendo cómo él temblaba ligeramente con sus caricias. Se besaron largo rato, sin separarse. Sus alientos se mezclaron, sus cuerpos se movían el uno hacia el otro, y Clara sintió cómo desaparecía el límite entre ellos. Él lentamente deslizó sus dedos por sus brazos, los levantó y los apretó contra su pecho. Ella sintió lo rápido que latía su corazón. Se inclinó, pasó sus labios por su cuello, se detuvo en la clavícula,
y ese contacto la atravesó con un dulce dolor. Sus rodillas se aflojaron y casi perdió el equilibrio, pero sus brazos la rodearon al instante con más fuerza, sosteniéndola, apretándola contra sí. Clara olvidó todo: a su tía, los rumores, las cartas de Londres. Solo existía esa húmeda y cálida orangerie, sus alientos, sus manos, sus labios, sus cuerpos que finalmente encontraron lo que tanto temían y tanto esperaban. Sentía sus movimientos, lentos, cálidos, seguros. Sentía cómo se deslizaba sus dedos por sus muñecas, por sus hombros, cómo su aliento rozaba su oído. El mundo se redujo a un solo instante, a sus manos, a sus labios, a cómo se fundían en esa tormenta silenciosa. Su cuerpo respondía a cada caricia, temblaba como una cuerda, y en su pecho ardía un fuego que no se podía apagar. Y de repente, un sonido. Detrás del muro, donde comenzaba el oscuro pasillo, algo crujió apenas perceptiblemente, como si alguien hubiera pisado con cautela una tabla vieja. Clara se apartó de sus labios, su respiración se detuvo, el corazón le dio un vuelco. Lucas se quedó inmóvil, sus manos aún la sostenían, pero su mirada se dirigió hacia la puerta. Ambos escucharon. Detrás del muro, el susurro se repitió y luego se detuvo. El húmedo silencio del jardín de invierno los envolvió de nuevo, pero ya no parecía seguro. La mañana no trajo calma, sino el pesado aliento de la realidad. La lluvia había cesado, pero el cielo permanecía bajo y gris, y el jardín, brillante de gotas, parecía lavado, despojado de misterio. Clara se sentó al borde de la cama, incapaz de apartar la mirada de sus manos, que aún recordaban el calor de las suyas. Parecía que la noche había sido un sueño, pero demasiado vívido para olvidarlo. Se vistió lentamente, tratando de darle a su rostro una expresión normal. En el desayuno, la tía Evelyn elogió a la cocinera por los pasteles matutinos, pero su mirada se posó en Clara con demasiada insistencia. «Hoy estás inusualmente silenciosa, querida», dijo, dejando la taza. «Solo estoy cansada, tía», respondió Clara tratando de que su voz no temblara. En su cabeza bullían las preguntas. ¿Alguien había oído susurrar? ¿Alguien la había visto regresar? ¿O el crujido detrás de la pared era solo un viejo árbol? Pero el miedo no cesaba. Todo el tiempo sentía las miradas de la servidumbre, como si cada uno de ellos conociera su secreto. Después del desayuno, no pudo más y fue al jardín de invierno. Necesitaba verlo. En el sendero entre las paredes de cristal olía a tierra húmeda. Donde por la noche había estado la mesa con los planos, ahora había tablas frescas y en el alféizar de la ventana una nueva herramienta. Lucas estaba junto a la ventana este, revisando anotaciones en un cuaderno. Levantó la vista y en su mirada había de todo: el recuerdo de la noche, ternura e inquietud. «¿Está usted bien?», preguntó él acercándose. «Yo... sí», susurró ella sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. «Simplemente, ahora todo es diferente». Él tomó sus manos entre las suyas, con fuerza, pero con cuidado, como algo frágil. «Nadie debe saberlo», dijo en voz baja. «No permitiré que le hagan daño». Estas palabras la conmovieron más profundamente de lo que esperaba. Ella cubrió la palma de él con la suya, sintiendo el calor familiar. «¿Y si ya lo saben?», preguntó ella, apenas audible. Entonces seremos más fuertes», respondió él, pero su mirada se volvió preocupada. Permanecieron así unos instantes, olvidando todo, hasta que una sombra se movió detrás del cristal. Lucas se giró, pero solo estaba el jardín, brillando después de la lluvia. Sin embargo, la inquietud no se disipó. Ese mismo día llegó un mensajero de la ciudad. Entregó una carta sellada con lacre rojo.
La tía la abrió delante de todos y leyó en voz alta: «Comunicamos el pronto regreso del coronel Vincent a la finca. Su llegada se espera en los próximos días». Clara sintió como todo dentro de ella se paralizaba. Sus dedos se apretaron. Su corazón latió tan fuerte que le zumbaban los oídos. Lucas permanecía en la sombra, con la mirada ligeramente desviada, pero ella sabía que él también había oído cada palabra. Por la tarde, intentó dedicarse a sus quehaceres habituales, revisar las cuentas, supervisar a los sirvientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a él, a la noche anterior, a lo que ahora les esperaba. El crepúsculo llenó las habitaciones de largas sombras, y fuera, por las ventanas, volvió a caer una fina lluvia. Cuando salió al pasillo para subir a sus aposentos, de la esquina salió una criada, la misma que antes los había mirado con demasiada atención. En sus manos llevaba un atado de cartas, y sus ojos estaban entrecerrados, como si supiera algo. «Lady Clara», dijo en voz baja, casi en tono de conspiración, «necesito hablar con usted. Es importante». La casa se sumió en el silencio de la noche. En los largos pasillos, las velas se apagaban, dejando solo los pálidos reflejos de la luna en el suelo. Clara estaba junto a la ventana de su tocador, mirando el jardín, donde las hojas mojadas brillaban en la oscuridad. La figura que había notado antes había desaparecido, pero la sensación de ser observada no se desvanecía. Abajo se oían los pasos del mayordomo, dando las últimas órdenes, y luego todo enmudeció. Sostenía en sus manos la carta de su marido, recibida por la mañana. «Vuelvo antes de lo que pensaba». Las líneas le oprimían el pecho. Pronto, a esta casa, entraría el hombre al que legalmente pertenecía, pero su corazón ya estaba entregado a otro. Cada instante acercaba el momento de la elección. Se levantó, se puso el chal y caminó lentamente por el pasillo. En silencio, para no despertar la casa, bajó por la escalera lateral hacia el jardín de invierno. Sus pasos resonaban sordos, pero por dentro todo bramaba. La puerta del invernadero cedió fácilmente. Dentro estaba oscuro. Solo una vela sobre la mesa ardía con una luz tenue. Junto a la mesa estaba Lucas. Su mirada, cansada y ansiosa, la encontró al instante. «Clara», dijo él, dando un paso adelante. Sabía que vendría. Ella se detuvo, sintiendo como las lágrimas le subían a los ojos. «Él regresa», dijo ella, y en su voz sonaba la incertidumbre. «Mi marido. Pronto». «Lo sé», respondió él en voz baja. «Lo escuché esta mañana». Se acercó, le tomó las manos, las apretó, como si temiera que ella desapareciera. «Dime, ¿qué quieres?» Su voz temblaba, pero su mirada permanecía firme. «Dime, y me iré si tú lo ordenas». «Oh, me quedaré, pase lo que pase». Clara sintió como una ola subía en su pecho, una mezcla de miedo, amor, dolor. Toda la casa, todas las apariencias, todos los susurros del mundo perdieron de repente su significado. Lo miró a los ojos y vio en ellos lo mismo que ardía en ella. «Ya no puedo fingir», susurró ella. «No puedo vivir como si nada hubiera pasado». Lucas cerró los ojos, como si esas palabras le hubieran atravesado el corazón. «Entonces nos iremos», dijo por fin. «Mañana. Por la mañana. Lo arreglaré todo. No permitiré que nos destruyan». Clara sintió que su respiración se volvía más ligera. El miedo aún estaba cerca, pero a través de él se abría paso la luz. Imaginó cómo dejaba atrás esos pasillos, esos retratos severos, esas recepciones eternas. Imaginó cómo caminaba por el camino junto a él, respirando a pleno pulmón. Dio un paso más cerca, y él la abrazó, apretándola contra sí. Estaban de pie entre el olor a vegetación húmeda, entre los planos, entre el susurro de la noche,
y en ese abrazo había una promesa de un nuevo comienzo. Él besó sus labios, sus mejillas, su cabello, y ella, por fin, se permitió llorar, de alivio, de amor, de haber tomado una decisión. Detrás del cristal, las ramas volvieron a susurrar, y la luz de la luna se deslizó sobre sus siluetas, fundiéndose en una sola. La casa dormía, sin saber que su dueña ya no le pertenecía. Clara levantó la cabeza y miró a Lucas a los ojos. «Mañana», dijo en voz baja. «Mañana», respondió él, y en esa palabra estaba todo: riesgo, felicidad, libertad. Permanecieron así mucho tiempo, abrazados, hasta que la vela se consumió y la noche los cubrió con su suave manto. El mundo más allá de los muros de ese jardín desapareció. Solo existían él, ella y el fuego tembloroso que, finalmente, se había convertido en su destino. Y cuando salieron del invernadero, cogidos de la mano, Clara supo: todo había cambiado para siempre.